En este apartado 4 del tema 2 vamos a ver los modelos mecanicistas aplicados a la psicología del desarrollo. El mecanicismo se origina con el pensamiento de Descartes en el siglo XVII y básicamente la opinión de Descartes, o la idea que postuló Descartes, es que todo lo que ocurre en el mundo es mecánico y se debe simplemente a engranajes entre las cosas, a nivel microscópico, pero engranajes. Entonces, este modelo afirma que la única razón de cambio, la única razón por la que pasan las cosas, es la influencia física, solo física, entre las entidades que forman el mundo material, entre las cosas que forman el mundo tangible, lo que podemos tocar, que coincide con el mundo real, es decir, que no hay ninguna otra cosa que no sea el mundo material. No hay un mundo espiritual, no hay un mundo de las ideas, no hay un mundo divino, no hay un mundo sobrenatural. Solamente existe un mundo real, que es el mundo físico. Entonces, desde este punto de vista, la conducta se produce por una causa. Cualquier conducta de cualquier ser vivo, incluidas las personas, se producen por una causa. Entonces, la conducta no tiene ninguna finalidad. Simplemente hay una causa que la provoca. Nosotros no tenemos la intención de hacer nada, sino que lo hacemos porque algo nos presiona, una causa interna o externa. Y la conducta es inevitable porque obedece a las leyes naturales. Es decir, nosotros vamos a hacer lo que vamos a hacer, no lo que elijamos. Lo que implica la inexistencia del libre albedrío, de la libertad de elección. Podemos hacer una metáfora con unas piezas de dominó. Una pieza de dominó se cae cuando la pieza anterior la empuja. No se cae para formar un dibujo, ni se cae porque quiere, ni se cae cuando elige. Se cae cuando la pieza anterior le empuja. Puede tener la falsa sensación de que decide caerse. Cuando vemos esos puzzles gigantescos hechos de piezas de dominó que unos empujan a otra y hacen dibujos y suben escaleras y bajan tal, puede parecer que si nosotros fuéramos una de esas fichas, estamos ahí participando de una cosa en la que elegimos, pero en realidad nos movemos porque nos empujan. Entonces, el cambio de conducta, que es el aprendizaje, nosotros aprender es cambiar de conducta. El cambio de la conducta a lo largo de la vida equivale simplemente a ese cambio conductual, no hay más. El cambio de conducta quiere decir el aprendizaje. Se origina exclusivamente según una relación causa y efecto. Y por lo tanto es cuantitativo, es decir, es medible a poquitos y es continuo y no tiene saltos. Se va a poquito cambiando. No hay unos saltos grandes entre una cosa y la siguiente, en un aprendizaje y la siguiente, entre una etapa de la vida y otra. En total, en resumen, la evolución psicológica de una persona, el cómo vamos cambiando a lo largo de la vida, nuestro desarrollo, la psicología del desarrollo, es simplemente la historia de nuestras experiencias, la acumulación de experiencias pasadas. Dentro de los modelos mecanicistas vamos a ver dos, el conductismo y el mentalismo. El conductismo es la forma más antigua de las dos, por lo menos como corriente psicológica, y la propuso Watson a principios del siglo XX, afirmando que el objeto de estudio de la psicología debe ser la conducta, ¿vale? No la mente, sino la conducta, no lo que pensamos, sino lo que hacemos. O sea, para este psicólogo y este movimiento conductista, si nosotros queremos saber cómo es una persona, entender su conducta, tenemos que analizar la conducta, no su mente, ni lo que piensa, ni lo que nos cuente. Entonces, una conducta es simplemente la respuesta a un estímulo. Nada más. Estímulo, respuesta. Si recibimos un estímulo, elaboramos una respuesta. Nada más. El aprendizaje consiste en cambiar de conducta. Tenemos una conducta, pasamos a tener otra, eso es aprender. ¿Vale? No tenemos una conducta, pasamos a tener una conducta, eso es aprender. El aprendizaje es simplemente cambios de conducta. Y las conductas cambian en función de los estímulos. Si cambia el estímulo, cambia la conducta. ¿Vale? Nada más y nada menos. ¿Vale? Es muy radical, es un pensamiento muy radical que nos considera máquinas. No le preocupa el conductismo, no entra a considerar lo que ocurre entre el estímulo y la respuesta, no le importa lo que ocurre dentro de nuestra cabeza o por qué
a partir de un estímulo elaboramos una respuesta. ¿Vale? Lo considera una caja negra, un mecanismo interno que no vamos a poder descifrar nunca y que en el fondo da un poco igual. Lo que importa es lo que sale. Es como cuando nosotros apretamos la letra M en el teclado y en la pantalla sale la letra M. No nos importa qué ocurre entre medias. Nos importa la causa, pulso la M, y el efecto. Sale la M. Dentro del conductismo, uno de los primeros desarrolladores de la variante conductista es lo que se llama el condicionamiento clásico, y lo llevó a cabo Pavlov a principios del siglo XX, muy al principio, que era un psicólogo ruso. Entonces, para Pavlov aprendemos en base a los estímulos, ¿vale? Es decir, a lo que nos llama la atención. Hay una cosa que nos llama la atención de alguna manera y entonces nosotros vamos a responder ante ese estímulo. No entra en cuáles. Entonces, para él aprender y tener una conducta consiste en asociar un estímulo significativo a uno neutro, de forma que se lleva a cabo una respuesta, que es R, cuando se repite el estímulo neutro. Y ahora pongo un ejemplo y se entiende muy bien. De esta forma, dicho así, queda un poco extraño, pero mirad el ejemplo. Él puso un ejemplo con un perro, ¿vale? Él observó que cuando un perro le vas a dar de comer, el estímulo, él produce saliva. Los perros producen saliva y nosotros, cuando damos la comida, para preparar el tubo digestivo para poder tragar mejor y poder digerir mejor el alimento. Entonces, Pavlov tocaba una campana al darle de comer, ¿vale? Esta campana es un estímulo neutro, no tiene nada que ver con la salivación, no tiene nada que ver con la comida. Podía tocar la campana como tocar un timbre, como cualquier otra cosa. Y el perro asociaba el estímulo neutro con el estímulo significativo, o sea, la comida con la campana. De forma que con el tiempo el perro produce saliva al oír la campana. Es decir, desaparece el estímulo significativo, que es la comida, y aparece el estímulo neutro, que es la campana. Y se elabora la respuesta, porque has asociado campana con comida, estímulo significativo con estímulo neutro. Esto que puede parecer que bueno, que a lo mejor aprendemos alguna cosa así. Fijaros, un ejemplo sencillo de la vida real es lo que os ocurre a vosotros, o nos ocurre a todos. Cuando nos alegramos, por ejemplo, nos ponemos contentos o nos llama la atención, es una respuesta al oír el timbre del móvil, el pi o el clic clic o lo que tengamos asociado, que lo tengamos como timbre, que es un estímulo neutro, porque significa, por ejemplo, que nos han dado un like en Instagram o que nos está llamando fulanito, ¿vale? Estamos asociando el estímulo significativo, alguien nos ha dado un like, con un estímulo neutro, el timbre del móvil, y elaboramos la respuesta. Otro ejemplo sería, por ejemplo, cuando a lo mejor nos ponemos contentos porque oímos la puerta del ascensor, y eso quiere decir que es que está llegando nuestra madre o que está llegando nuestro hermano, ¿vale? Es lo mismo, hay un estímulo significativo asociado a uno neutro y nos alegramos simplemente con el neutro. Luego a lo mejor no nuestro hermano, decimos oh. Una variante posterior y bastante más elaborada del conductismo es el condicionamiento operante o condicionamiento radical de B.F. Skinner. Skinner va un paso más allá y dice que la conducta se lleva a cabo en función de las posibles consecuencias, ¿vale? Entonces, si nosotros llevamos a cabo una conducta y hemos anticipado que esa conducta nos va a proporcionar una respuesta placentera, la hacemos o la repetimos, y si no, no. Es decir, yo veo una cosa, me la como y si está rica me la vuelvo a comer otra vez, y si no, pues la escupo y no la vuelvo a comer. Uno es placentero y el otro no es placentero. Si es placentero repito, si es aversivo no repito. Entonces al final lo que depende no es de lo que vaya a pasar, porque no lo sabemos. Lo que depende es de lo que nosotros anticipamos que va a pasar, ¿vale? Por lo tanto depende de la suposición de las consecuencias, y estas se calculan, entre comillas lo de calculan, en base a experiencias previas, y ahí está el aprendizaje.
conforme nos van pasando cosas que van dando lugar a respuestas que nos resultan placenteras, las aprendemos porque ante unas situaciones parecidas suponemos, predecimos, anticipamos que vamos a tener también esa misma respuesta con conclusión placentera. Entonces repetiremos. Y si no, no. Yo siempre que he visto un caramelo me ha gustado, pues en cuanto veo un caramelo me lo como, porque supongo que me va a gustar exactamente igual que los anteriores. Entonces Skinner diseñó un mecanismo para comprobar cómo se aprendía comportamientos en función de la esperanza de respuesta. Es lo que se llama la caja de Skinner. Era una caja, un mecanismo, ¿vale?, que tenía un botón, una especie de botón para una paloma, lo utilizaba con palomas, que accionaba un mecanismo bien de recompensa, bien de castigo, ¿vale? Por a lo mejor le daba comida o le daba una descarga eléctrica a la paloma. Entonces metía dentro la paloma y la paloma estaba pululando por la caja y daba sin querer a la palanca. Una palanca que para la paloma no significa absolutamente nada, era una palanca. Y le salía comida. Entonces se la comía y al poquito tiempo repetía, también accidentalmente, ¿vale? Poco a poco la paloma predice que tocando esa palanca le va a salir la comida, y como la comida es satisfactoria, repite. Y entonces aprende, ese es el aprendizaje, aprende que apretando la palanca me va a dar comida. Sin embargo, a otras palomas, o a las mismas palomas, en otras cajas, al tocar la palanca le daba una descarga eléctrica. Entonces en un principio, sin querer, la paloma tocaba, le daba un calambrazo, no sabía qué había pasado. Una segunda vez le pasaba igual, hasta que relacionaba el tocar esa palanca con la descarga, entonces la evitaba. Había aprendido a evitar una descarga eléctrica porque está anticipando una descarga. Entonces la paloma había aprendido una conducta en función de lo esperable, de lo predecible. Dice, pero esto no siempre es tan sencillo porque no siempre es fácil predecir la consecuencia. Muchas veces lo que hacemos es, como no estamos seguros, pues probamos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Y también lo hizo Skinner, si la misma palanca, en vez de dar comida siempre, da a veces. Cada 10 veces, por ejemplo, o una vez da comida y 2 veces da castigo, ¿vale? Pues por lo general, si en función de la diferencia entre el beneficio de la comida y el perjuicio del castigo, la paloma repetía esperando, ¿vale? Entonces Skinner lo estudió en relación con la ludopatía, que es el caso de un jugador. Una máquina que da premio, que nunca da premio, la gente no juega. Si da premio a veces, de forma calculada, ¿vale?, el jugador va a ir repitiendo como la paloma, aunque se va a calambrazo de vez en cuando, pero seguía esperando la comida y de vez en cuando le daba comida. Esto, y volviendo a Instagram, es como cuando el móvil no ha hecho ninguna notificación, no ha hecho ningún ruidito, pero entramos y buscamos a ver si hay algún like, ¿vale? O no hay ningún like, te llevas un castigo mínimo. No hay ningún like, te llevas un castigo algo aversivo, pero como de vez en cuando hay uno bueno, te das un subidón y entonces repites la situación de la paloma o repites la situación del jugador. Siguiendo con los modelos mecanicistas, en el sentido de que solamente existe lo físico y simplemente una relación de causa y efecto, el mecanicismo conductista radical de Skinner generó mucho rechazo porque básicamente nos anulaba como lo que creíamos que eran las personas y nos convertía pues en animales o máquinas que respondíamos ante unos estímulos determinados en función de un supuesto beneficio, de un esperado beneficio. Entonces, frente a esta idea de que el cerebro es una caja negra y que no se puede estudiar, los mentalistas, ¿vale?, pretenden comprender lo que ocurre dentro del cerebro, pero abren la caja negra, ¿vale?, para ver qué hay entre el estímulo y la respuesta. Y entonces introducen la variante M, que es la mente, o la cognición, el razonamiento, el pensamiento, como lo queramos llamar, que es el por qué ocurre esa respuesta, ¿vale?
Entonces, aunque la mente, para ellos, son mecanicistas, es el resultado de un proceso fisiológico, o mejor dicho, incluso es un proceso fisiológico, ¿vale? Parece que tiene una entidad propia y se plantea una dualidad mente-cuerpo. Fijaros, el aparato digestivo es un aparato, tiene órganos, tiene unos cuantos órganos, tiene unos tubos, es físico, ¿vale? Lleva a cabo un proceso que es la digestión. La digestión no es una cosa, la digestión es un proceso. Bueno, pues el cerebro es un sistema, un aparato, ¿vale? Tiene órganos, tal como el aparato digestivo, y lleva a cabo un proceso. Ese proceso no es una cosa, pero se comporta como una cosa, que es la mente. Entonces, para los mentalistas, la mente tiene como si tuviera entidad propia, parece estar independiente del cuerpo. Entonces, por una parte somos cuerpo, por otra parte somos mente. Esto nos ocurre a nosotros cuando decimos, es que mi cabeza me está diciendo, como si tu cabeza y tú fuerais dos cosas distintas, ¿vale? Cuando en realidad somos una única cosa. Salvo que tengáis otro punto de vista, pero hablo de los mecanicistas. Entonces, dentro del mentalismo, esta investigación de procesos mentales dio lugar, sobre todo por parte de Ulrich Neisser en el 67, a una teoría que se llama psicología cognitiva, que explica la mente como si fuera un ordenador, ¿vale? Es la época en la que aparecen los ordenadores por primera vez y hay como una moda de utilizar la metáfora computacional para referirse a muchas cosas, entre ellas nuestra mente. Entonces, la idea es, sin perder de vista que hablamos de causas y efectos, la idea es que el mundo está formado por estímulos complejos, tan complejos, que el cerebro los procesa dando una respuesta muy compleja, en función de unas reglas que se pueden investigar mediante métodos científicos, ¿vale? Es decir, entre el estímulo y la respuesta, la mente es un análisis del estímulo para elaborar una respuesta, y eso se puede estudiar. Para los psicólogos cognitivos eso se puede estudiar y lo relacionan con 6 pasos. El primero es la atención, ¿vale? Que hace referencia a cómo se capta y se selecciona la determinada información de entre toda la existente. Nosotros, por ejemplo, si tú estás en tu casa y miras por la ventana, hay miles y miles de cosas. Sin embargo, tú te fijas en una cosa, prestas atención a una determinada parte. Lo demás lo apartas, no lo haces caso, ¿vale? Esa es la atención. Ese es un primer filtro que hace nuestro cerebro, nuestra mente. Lo segundo es la percepción. La percepción estudia cómo los datos sensoriales se transforman en experiencias perceptivas comprensibles para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros miramos por la ventana, en realidad lo que vemos es objetos con colores, con brillos, con texturas, con sonidos, con aromas, con tactos. Eso llega a través de mis órganos de los sentidos, a mi cerebro, y se transforma en algo reconocible por mí, ¿vale? Por ejemplo, mi coche. Yo, en el ejemplo que he puesto primero, estoy en clase, miro por la ventana donde he aparcado, digo, he aparcado ahí. Presto atención a donde yo he aparcado y dentro de todas las gamas de cosas que hay, yo transformo todo lo que me llega en algo reconocible por mí, que tiene que ver con mi histórico, con mi aprendizaje previo y con lo que yo sé, ¿vale? Mi coche tiene un espejo roto. Eso es lo que yo percibo. Hay más cosas, hay un niño corriendo, hay una casa pintada de rojo, hay un árbol que se le están cayendo las hojas. Todo eso está ocurriendo también y está justo al lado, pero no le he prestado atención. Como no he prestado atención, no lo percibo. De lo que presto atención, yo sigo mirando a mi coche, pero todo está normal y una cosa me llama la atención también, y es lo que percibo y lo que memorizo. No me adelanto. Lo que yo percibo como algo comprensible. Mi coche tiene un espejo roto. La memoria es como se almacena y se recupera la información, ¿vale? Entonces, yo me he fijado
en eso y lo memorizo, lo recuerdo, se queda grabado en mi cabeza. Hay otra serie de cosas que también he visto y que no se quedan grabadas en mi cabeza en ese momento. A lo mejor también estaba arañado la cubierta del espejo, a lo mejor también había una publicidad pegada justo en el espejo, pero eso no lo memorizo, aunque lo he visto y lo he percibido. Lo elimino y memorizo solo una parte. ¿Vale? Fijaros cómo vamos haciendo selección. Luego el pensamiento, es el cuarto elemento, hace referencia a las relaciones lógicas que se establecen con la información procesada. ¿Vale? Yo tengo esa información que he procesado y la relaciono con otra información que yo tengo almacenada previamente. Por ejemplo, cuando aparqué no estaba roto. He aparcado en un sitio estrecho. Probablemente un camión ha pasado y me ha arrancado el espejo. Eso es un pensamiento. Utilizo información memorizada en ese momento, con información memorizada en otro momento, con datos previos como que el coche es mío, como que el sitio es estrecho, como que yo sé que por los sitios estrechos existen la posibilidad de que un camión no quepa. O sea, un montón de cosas que yo tengo previamente en mi cabeza de unas experiencias anteriores. El quinto elemento es el lenguaje, ¿vale? Y se refiere a cómo se comprendió toda esta información a partir de la organización lingüística de la misma. ¿Qué ocurre? Que yo en realidad lo que yo no recuerdo imágenes, yo no visualizo mi espejo roto, yo no visualizo el sitio estrecho, yo en mi cabeza, yo cuando lo pienso, lo organizo en forma de lenguaje y se lo cuento a alguien también. Voy a decir palabras, voy a usar verbos, voy a usar colores, voy a utilizar expresiones que yo puedo utilizar. Yo no puedo expresar un olor, yo no puedo reproducir un olor, lo tengo que expresar con palabras. Pues entonces el lenguaje es clave en cómo, para la psicología cognitiva, funciona la mente. Y por último, el aprendizaje. ¿Vale? El aprendizaje ya es la forma en la que se adquieren los conceptos, habilidades y competencias cognitivas. De todo esto que yo he vivido, porque atendí, percibí, memoricé, relacioné y verbalicé o organicé verbalmente en mi cabeza, he aprendido, he sacado una conclusión lógica, que es: no debo aparcar en sitios estrechos. Y ese es mi aprendizaje y esa es mi respuesta. ¿Vale? He mirado por la ventana, he atendido, he percibido, he memorizado, he relacionado, he verbalizado y he aprendido, y mi respuesta es: mañana no voy a aparcar en ese sitio estrecho. Así es como explica la psicología cognitiva la relación entre lo que el estímulo, mirado por la ventana y he visto tal cosa, con la consecuencia, con la acción, con el comportamiento. No tengo que aparcar en sitios estrechos. Otra variante, que no tiene nada que ver, pero también es mentalista, dentro de los modelos mecanicistas, es la teoría desarrollada por Albert Bandura en el 74, la teoría del aprendizaje social. Bandura lo desarrolla, pero no lo voy a contar porque esto es una cosa muy básica, ¿vale? Os he contado bien la cognitiva y el conductismo de Skinner porque como que son las más llamativas y las más significativas de sus modelos. La teoría del aprendizaje social es una teoría cognitiva porque dice que nosotros, una teoría mentalista, porque dice que nosotros aprendemos conductas por imitación de personas significativas. Nosotros vemos hacer cosas a gente que nos importa por alguna razón, ¿vale? Y entonces repetimos la acción. ¿Qué ocurre? Que eso implica hacer representaciones mentales de esa otra persona. Es decir, eso implica que nosotros somos capaces de pensar lo que ese otro piense, ¿vale? Podemos pensar lo que piensan los demás. Y entonces podemos querer ser como unos porque nos gusta cómo piensan y por tanto cómo se comportan, y puede ser que no nos apetezca o no nos guste ser como otros porque no nos parece importante para nosotros. Entonces, en un principio aprendemos de los padres porque son las personas más significativas,
y la mayor parte de las cosas aprendemos de nuestro padre y nuestra madre, de nuestros hermanos. Ampliamos el círculo cuando vamos al colegio, de los profesores, de los amigos, se van haciendo personas significativas. Cuando nos hacemos adolescentes, los compañeros, los amigos de nuestra edad pasan a ser más significativos que nuestros padres, entonces aprendemos sus comportamientos y nos hacemos representaciones mentales y de unos y de otros, ¿vale? Por eso esta teoría es mentalista.